Muy buenas noches con todos. Reciban un saludo cordial en nombre de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Soy Andrés Quispe y es un honor darles la más cálida bienvenida a una edición más de nuestros Viernes Espaciales, un espacio diseñado para inspirar, motivar y acercar la ciencia y tecnología espacial a nuestra comunidad. Hoy tenemos el privilegio de presentar a una joven peruana egresada de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya formación académica, disciplina y visión científica reflejan el alto potencial del talento nacional en el ámbito tecnológico. Su presentación de hoy sobre sistemas biomiméticos para tecnología espacial avanzada aborda un trabajo de divulgación científica que integra principios de la ingeniería, la biología y la innovación aplicada, demostrando cómo los modelos naturales pueden inspirar soluciones eficientes, resilientes y sostenibles para sistemas espaciales de nueva generación. Esta investigación evidencia rigor metodológico, pensamiento interdisciplinario y una clara orientación hacia la investigación aplicada, contribuyendo al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas alineadas con los desafíos actuales y futuros de la exploración y la ingeniería espacial. La Agencia Espacial del Perú, CONIDA, en el marco de su rol institucional de promover, articular y difundir la ciencia y la tecnología espacial, apoya de manera decidida las iniciativas impulsadas por jóvenes estudiantes e investigadores comprometidos con la excelencia académica y la innovación. Actividades como esta conferencia buscan motivar a la comunidad estudiantil a involucrarse activamente en la investigación científica, recordando que el camino del conocimiento demanda constancia, esfuerzo y vocación, pero también abre oportunidades para encontrar entidades, mentores y aliados estratégicos que apoyen proyectos con visión de futuro. El desarrollo espacial del país se construye con jóvenes que investigan, perseveran y transforman sus ideas en realidades. Agradecemos su valiosa presencia y los invitamos a acercarse y conocer cómo el Perú avanza de manera sostenida en la era espacial, fomentando la innovación, el desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas con una clara proyección hacia el futuro. Permítanme darles algunas indicaciones. Los participantes podrán hacer sus preguntas a través del chat y la ponente gustosa los atenderá. Asimismo, el QR y el link que se compartirá deberán registrar a partir de este instante su asistencia con sus datos, nombres y apellidos completos para la entrega de sus certificados, el que solo se entregará a quienes se registren durante la transmisión en vivo, porque pasada la hora o la fecha del stream, el registro ya no será válido. Agradecemos la presencia virtual de los que se conectan a través de nuestra plataforma y les reiteramos la más cordial bienvenida. Damos inicio a la ponencia que estará a cargo de nuestra invitada de hoy. Ella es Natalie Andrea Rojas Barnet. Es egresada de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becaria de la Universidad de Westlake, China, seleccionada como la única participante sudamericana en un programa altamente competitivo. Recibió el reconocimiento del Congreso de la República de Perú por su destacado liderazgo nacional, sus importantes contribuciones científicas y por ampliar el acceso a la educación en ciencias y ciencias STEM en las regiones más remotas del país. Ha sido premiada también por la Facultad de Ciencias de la Educación y Liderazgo de la Universidad de San Diego, Estados Unidos, por su demostrado potencial de liderazgo global. Ha obtenido
el premio Orgullo Emprendedor del año 2025, otorgado por Caja Arequipa, Perú, destacando su innovación, inclusión social y liderazgo en el fortalecimiento de pequeños productores y empresas lideradas por mujeres en todo el país, entre otros reconocimientos y calificaciones. Recibamos cordialmente a nuestra invitada, cuya visión y trayectoria enriquecerán este encuentro en el marco del presente webinar de Viernes Espaciales. Bienvenida y adelante. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la presentación, Andrés. Voy a comenzar a proyectar la diapositiva. Esperemos unos minutos, por favor, ya está cargando. Y bueno, por mientras les voy explicando que hoy vamos a explorar uno de los temas más fascinantes de la ingeniería moderna y curiosamente uno de los que más suele pasar por desapercibido, porque muchas de las tecnologías que usamos todos los días en realidad ya existen antes de que las diseñáramos. Y pensemos en algo tan cotidiano como un casco de protección. Instintivamente solemos creer que mientras más rígido sea, va a ser muchísimo más seguro. Pero la realidad es que un casco completamente rígido no protege mejor. De hecho, sería mucho más peligroso. Los cascos modernos no funcionan porque detienen el impacto, funcionan porque lo redistribuyen y lo disipan. Ese principio nosotros como humanos no lo inventamos. Es exactamente el mismo principio que usa el cuerpo humano para poder proteger al cerebro. La ingeniería simplemente lo observó, lo entendió y lo tradujo en tecnología. En ingeniería, a este enfoque lo llamamos biomimética. Y eso es justamente lo que vamos a poder explorar hoy en esta ponencia. Sistemas biomiméticos para tecnologías espaciales avanzadas. Y si hemos aprendido a protegernos contra impactos aquí en la Tierra, imaginen lo que ocurre cuando otros impactos vienen desde todas las direcciones, a miles de kilómetros por hora y sin ningún sistema biológico que te avise o que suavice la colisión. Ese es uno de los principales retos de la ingeniería humana en uno de los entornos más extremos que conocemos, que es el espacio. Y aquí nuestro cuerpo queda expuesto a condiciones para las que no evolucionó e incluso nuestras tecnologías comienzan también a fallar. Por eso, tanto la biología como la ingeniería se replantean desde cero cómo poder resistir, cómo poder adaptarse, cómo poder sobrevivir. Es por ello que vamos a analizar algunas de estas problemáticas y por qué comprender los límites de nuestro cuerpo y de nuestros sistemas es el primer paso para poder diseñar soluciones resilientes en el espacio. Una de las principales problemáticas actuales son los escombros espaciales o la basura espacial, ya que afecta a tecnologías y a vidas, porque la órbita terrestre no es un entorno vacío o un entorno estático. Es un sistema que es dinámico, en el que conviven satélites operativos, etapas de cohetes inactivas, también fragmentos de colisiones pasadas y partículas cuyo origen ya no puede atribuirse a una misión específica. Una parte de estos proyectos puede ser rastreada con precisión, pero existe una población mucho mayor de fragmentos pequeños que escapan la detección en tiempo real. Y todos ellos se desplazan a velocidades orbitales del orden de varios kilómetros por segundo. En ese régimen,
la variable dominante no va con respecto al tamaño del objeto, sino va con respecto a su energía cinética. Entonces, fragmentos de escala milimétrica pueden generar daños estructurales significativos al impactar superficies metálicas o superficies compuestas. Por ese motivo, las misiones tripuladas incorporan esta realidad desde el diseño. Las estaciones espaciales utilizan sistemas de protección compuestos por múltiples capas, cada una con una función específica durante un impacto. Las primeras capas inducen la fragmentación del objeto incidente y las siguientes dispersan el material resultante y reducen toda la energía transmitida. Aquí, el objetivo es poder controlar cómo y dónde se deposita esa energía antes de que alcancen los módulos presurizados. Y menciono esto porque el entorno espacial seguirá siendo hostil para nosotros y nuestra tecnología, ya que el número de objetos en órbita baja continúa aumentando, impulsado por el despliegue de constelaciones de satélites. Los modelos han mostrado que este incremento modifica de forma acumulativa el entorno orbital. Cada colisión genera nuevos fragmentos, altera trayectorias existentes y cambia las condiciones bajo las cuales operan los sistemas activos. Y con el tiempo, estas interacciones pueden restringir el uso de determinadas regiones orbitales durante periodos prolongados. Otra problemática es que en órbita cada sistema está sometido de manera permanente a condiciones que modifican todo su comportamiento físico con el tiempo. Uno de los factores más determinantes en el espacio es el régimen térmico. En órbita baja, un satélite alterna constantemente entre la luz solar directa y la sombra de la Tierra. En cuestión de minutos, sus superficies pueden pasar de temperaturas extremadamente bajas a temperaturas elevadas. Y este proceso se repite miles de veces a lo largo de una misión. Y cada ciclo produce expansiones y contracciones distintas entre materiales que no responden igual al calor. Y con el tiempo, estas diferencias generan tensiones internas y aceleran procesos de fatiga. Y el daño aparece de una manera que se va acumulando lentamente a una escala microscópica hasta llegar a comprometer todo el sistema. Ahora vamos con la proliferación microbiana, que es la imagen que vemos aquí en la última parte. Aquí lo que representa es el proceso clásico de formación de una biopelícula. Todo comienza con células bacterianas individuales en estado planctónico que entran en contacto con una superficie sólida. En esta fase, que es la fase inicial, la adhesión es débil, es reversible. Aquí las bacterias pueden desprenderse fácilmente sin cambiar las condiciones del entorno. Cuando ya la exposición se mantiene en el tiempo, las células comienzan a adherirse de manera estable y comienzan a organizarse en pequeños agregados y producen una sustancia que es pegajosa, que es como un gel. Y acá, ese gel las mantiene unidas y firmes y las protege para que puedan sobrevivir en condiciones difíciles, en condiciones que están en mucho estrés mecánico, en desecación y con agentes químicos. Y con el paso del tiempo, la estructura madura. Acá se forman microcolonias, aumenta la densidad celular y la biopelícula se convierte ya en una capa que es activa, que es capaz de crecer, capaz de adaptarse, de dispersar nuevas células hacia otras zonas. Y este mismo proceso se ha observado en la ISS, en la Estación Espacial Internacional. Aquí las superficies internas de la ISS no permanecen biológicamente neutras. Aquí la presencia humana genera una introducción de microorganismos que en condiciones de microgravedad encuentran un entorno que es favorable para poder adherirse y para poder formar biopartículas. Estas comunidades están dominadas en su mayoría por bacterias asociadas a nuestra piel, a la boca, a las vías respiratorias de los astronautas. Y con el tiempo, estas biopelículas alteran el comportamiento de todos los materiales.
porque favorecen procesos de corrosión, obstruyen filtros, degradan sellos, transforman superficies internas en interfaces biológicas que son activas. Y algo muy interesante es que con el paso de las misiones, esas superficies internas de la estación evolucionan. Acá su composición biológica empieza a parecerse a la piel de los astronautas que las habitan. Y este fenómeno pues ya tiene implicancias directas en la salud. En misiones cortas, como fue la Inspiration 4, se han detectado cambios en el microbioma de la piel, de la boca, de las vías respiratorias también, acompañados por modificaciones en la actividad celular del sistema inmunitario. Y así como estas problemáticas existen, hay muchísimas otras más, como podemos ver, como la microgravedad, la interferencia electromagnética, los microasteroides y la radiación ionizante. Aquí la radiación, pues para poder entender por qué el espacio es tan hostil para la ingeniería humana, tenemos que mirar cómo la energía se deposita dentro de nuestro cuerpo. El espacio no es hostil únicamente por la dosis. Aquí es por la naturaleza de la radiación, por su interacción directa con estructuras neuronales, con estructuras celulares. Y este primer gráfico que vemos arriba está basado en un paper de Straume y su equipo, desarrollado en Berkeley Lab y en NASA, que demuestra que la radiación espacial puede inducir déficits conductuales persistentes sin necesidad de dañar directamente el ADN. Nos muestra cómo la radiación aquí interactúa con el cuerpo humano a escalas extremadamente pequeñas. En el eje horizontal, que vemos aquí en el gráfico, acá se representa el tamaño real de nuestras estructuras biológicas, como por ejemplo una sinapsis, una membrana celular, un axón, hasta, perdón, estoy un poco mal de la garganta, hasta llegar al núcleo de la neurona. Y en el eje vertical vemos cuántos pares de iones se generan cuando una sola partícula atraviesa esas estructuras. Y acá cada par de iones es una ruptura química. Esto se traduce en que es un daño. Y si vemos las trayectorias inferiores, son las representaciones donde la radiación que conocemos aquí en la Tierra, como protones, rayos gamma, incluso exposiciones como Hiroshima, Chernobyl o radioterapia, aquí ocurre algo muy importante. Si la estructura es muy pequeña, el daño es mínimo. Acá la partícula simplemente va a pasar y va a seguir. Por eso existe un espesor crítico. Debajo de ese tamaño, la radiación de bajo LED casi prácticamente no va a dejar huella. Pero si miramos la curva de arriba, con curva me refiero a las líneas que están en diagonal, si vamos por encima de esta línea horizontal, vamos a ver al hierro, al silicio, a iones pesados. Esta es la radiación del espacio. Aquí ya no importa si la estructura es grande, si la estructura es microscópica o incluso una sinapsis recibe una ionización intensa. Aquí una sola partícula puede generar cientos y miles de pares de iones en una región diminuta. ¿Y qué cosa significa eso? Pues significa que el daño acá no necesita matar una célula, únicamente va a bastar con alterar la comunicación entre neuronas. Y eso cambia completamente el problema, porque el cerebro no funciona por células aisladas, sino funciona por redes, funciona por conexiones, por señales que son muy precisas. Y este gráfico nos dice que en el espacio la radiación no ataca únicamente al ADN, ataca a la arquitectura del sistema nervioso. Y aquí la radiación espacial, puede aumentar el riesgo de cáncer a largo plazo, pero lo crítico es que aquí no toda la radiación actúa igual. Aquí la radiación de bajo LED, como en la Tierra, tiende a producir daños más dispersos en el ADN que muchas veces la célula puede reparar,
pero la radiación de alto LED, que son iones pesados del espacio, concentra mucha energía en trayectorias muy cortas, generando daños complejos, daños que realmente son muy difíciles de reparar. Y en tejidos como el cerebro, esto no siempre termina en cáncer porque las neuronas no se dividen. Ahí el efecto ya viene a ser una alteración que es funcional. Entonces, con esto, podríamos pensar que la radiación afecta a los seres vivos únicamente, pero no. La radiación puede quemar microchips, puede borrar datos de memorias electrónicas, puede dejar fuera de servicios satélites enteros y hasta interrumpir GPS y comunicaciones de radio. Incluso los paneles solares se degradan con el tiempo, reduciendo la energía disponible para poder operar una nave. Entonces, si la radiación espacial puede alterar la comunicación entre neuronas, puede destruir microchips y dejar fuera de servicios satélites, ¿hay alguna manera en la que nosotros podamos protegernos que no implique esas toneladas de blindaje pesado? Bueno, aquí, tradicionalmente, la respuesta de las agencias espaciales ha sido blindaje, plomo, aluminio, eh, temas muy pesados, pero en el espacio cada kilo cuenta y el blindaje no es suficiente. Y aquí es donde entran los rotíferos, que son microorganismos que cuando la radiación destruye su ADN, cientos de fragmentos, en cientos de fragmentos, algo que para nosotros sería mortal, los rotíferos sobreviven y reconstruyen todo su código genético en cuestión de horas. Poseen un algoritmo bioquímico que detecta cada fragmento, lo reorganiza y lo reensambla, como si su ADN, por ejemplo, fuera un rompecabezas de miles de piezas que se puede recomponer completamente solo. Y acá la ESA estudia estos organismos en la ISS mediante el experimento Rotifer-B. Aquí lo que hacen ellos es colocar a los rotíferos en bolsas de cultivo con agua y con jugo de lechuga dentro de un módulo que se llama Columbus, donde viven en microgravedad. Y acá, en este ambiente, altera cada célula y cada señal biológica, y esto permite estudiar cómo reaccionan a un estrés extremo que ninguna célula humana podría soportar. Luego, otra parte del experimento destruye deliberadamente su ADN con radiación intensa. Y a pesar de esto, los rotíferos no mueren, o sea, son enviados al espacio en estado seco, expuestos a radiación real del cosmos y a la microgravedad y luego reactivados. Ahí sus sistemas de reparación se activan y cada fragmento de ADN se reconstruye con precisión. Mientras los científicos observan cómo lo hacen y cuando regresa ya a la Tierra, se examina toda su expresión genética para poder entender su resiliencia. Y aquí lo que la Agencia Espacial Europea quiere hacer es descubrir los principios moleculares que podrían proteger astronautas, que podrían proteger satélites y sistemas electrónicos en futuras misiones espaciales. Y acá sí la naturaleza puede enseñarnos estrategias avanzadas. La ingeniería de los materiales también puede inspirarse en esos principios. Por ejemplo, existen los bitrímeros, que son una nueva clase de plásticos que combina la resistencia de los termoestables con la capacidad de ser moldeados y reparados como los termoplásticos. Al igual que estos rotíferos, reparan su ADN. Estos materiales pues, pueden autorreparar, autorrestaurar daños, ofreciendo soluciones que son ligeras, ofreciendo soluciones que son resistentes para estructuras espaciales, para estructuras satelitales y componentes críticos expuestos a radiación. Y esto representa lo que muchos ahora llaman la próxima generación de ingeniería aeroespacial. Y todo esto que hemos visto, todas estas soluciones que combinan biología, tecnología, nacen gracias a la biomímesis. La biomímesis es básicamente la disciplina que estudia
los principios y las estrategias de la naturaleza, cómo los organismos resuelven problemas complejos, cómo estos también se adaptan a entornos extremos, cómo optimizan recursos de manera eficiente. Cuando estos principios observados en la naturaleza se traducen en aplicaciones concretas, en aplicaciones que son tecnológicas, o en sistemas o en materiales, estamos hablando ya de biomimética. Entonces, la biomimética surge de la biomímesis, convirtiendo la comprensión profunda de la naturaleza en soluciones prácticas. Entonces, es así como pasamos de observar, por ejemplo, la resiliencia de un rotífero o la eficiencia de algún material natural a crear robots autónomos que imiten medusas, materiales que se reparan solos, como son los vitrímeros, y estrategias para poder proteger astronautas y tecnologías en el espacio. Aquí, la biomimética es la aplicación práctica de la inteligencia de la naturaleza, transformando inspiración en tecnologías. Y si miramos esta imagen, estamos viendo un ejemplo muy concreto de cómo la biomimética llega al espacio. Acá en la ISS, los astronautas deben manejar todo tipo de objetos. Deben manejar comidas, deben manejar utensilios de higiene, herramientas. Y en un entorno sin gravedad, se utiliza un elemento que todos conocemos, que es el velcro. Pero, ¿cómo surgió el velcro? ¿Por qué es tan eficaz? Y la respuesta otra vez está en la naturaleza. Alrededor de 1940, 1941, un ingeniero suizo llamado Mestral paseaba con su perro y bueno, notó que ciertas semillas adheridas al pelo de su perrito y a la ropa del mismo eran muy difíciles de despegar. Entonces, él examinó al microscopio estas y descubrió que tenían pequeñas espinas con ganchos que se enganchaban fácilmente a cualquier superficie textil. Y desde el punto de vista biomimético, el velcro es justamente este ejemplo de traducción directa de un principio biológico a un sistema tecnológico funcional. Y bueno, ya estudios posteriores han demostrado que este tipo de adherencia se produce de forma convergente en varias especies de plantas, indicando que la naturaleza ha optimizado todo este proceso de transporte y todo este proceso de fijación de semillas a lo largo de millones de años. Y en la práctica espacial, este principio permite organizar, permite manipular objetos de manera confiable en microgravedad, reduciendo errores y riesgos operacionales. Este caso, pues, nos da un ejemplo muy claro de cómo la biomimética convierte observaciones biológicas en soluciones de ingeniería. Y ahora vamos con el gecko. Tal vez algunos lo conozcan, es un pequeño reptil con una capacidad de correr por los techos de cristal liso sin usar una sola gota de pegamento químico. Y lo interesante es que esto funciona a nivel físico, a nivel atómico. Sus patas de este gecko están recubiertas de millones de pelos microscópicos que se les llama setae. Son tan finos que interactúan con la superficie mediante las fuerzas de Van der Waals. Y lo más asombroso es que su adhesión es direccional. Con esto me refiero a que el gecko solo se pega cuando tira su pata en una dirección específica. Y si relaja la tensión, pues se va a soltar al instante sin dejar ningún residuo. Y este es el algoritmo biológico que se ha trasladado a la ISS. Ahora, lo que hacen en la ISS, pues está relacionado con el Astrobee, que es este robot que parece un cubo flotante de aproximadamente unos 10 kilos, que la NASA desarrolló para poder trabajar en la ISS. Y su función es poder asistir a los astronautas en tareas repetitivas o en tareas que también son peligrosas. Acá puede inspeccionar los módulos, puede tomar fotografías, puede mover objetos e incluso puede ayudar con experimentos científicos. Pero
viene un problema, que el espacio no es como la Tierra. Ahí no hay gravedad que mantenga a este robot Astroid pegado a una pared o a algún panel solar. Todo flota. Entonces, si el robot intenta empujarse o intenta agarrar algo, puede salir disparado en dirección equivocada. ¿Qué hacían antes? Antes tenían sistemas mecánicos y barandas diseñadas especialmente para que el robot se enganchara. Y bueno, eso funciona, pero tiene limitaciones. Si necesitan que Astrobi se agarre a un panel solar liso o a un tanque de combustible o a un pedazo de basura espacial, no hay de dónde engancharse. Acá los pegamentos químicos no funcionan en el vacío. Y las ventosas, pues, no funcionan sin aire. Y ahí es donde entra la biomimética, la bioinspiración. Traemos al gecko. Sus patas están cubiertas de millones de setae, que son los pelitos microscópicos que se adhieren mediante fuerzas de Van der Waals. Y acá no usan ventosas, no usan pegamentos, es únicamente física. Acá, además de esta adhesión, que es direccional y es reversible, los ingenieros replicaron este principio en un sistema que se llama piel de gecko sintética. Crearon microcuñas de silicona de alrededor de 100 micras que funcionan como setae. Y aplicando fuerza lateral, las cuñas aumentan su área de contacto, activando la adhesión molecular. Y acá si dejan de aplicar fuerza, pues las cuñas recuperan su forma y se despegan. Es como un interruptor físico, sin necesidad de alguna energía adicional. Pero diseñar esto para microgravedad, pues no fue trivial. Aquí en la Tierra, empujar es sencillo y la gravedad ayuda. Pero en el espacio, un empujón mal calculado hace que un robot rebote. Y bueno, la solución era un sistema de azulejos y un sistema también de tendones, donde acá los cables aplican la fuerza lateral exacta y resortes suaves pues, absorben todo el impacto inicial. Y todo esto fabricado en el Ultem 9085, que es un polímero espacial resistente a todo tema de radiación, vibración de lanzamiento, mediante impresión 3D. Y para que Astrobi, este robot, use este sistema, tuvieron que integrarlo con su software que está basado en ROS, con sensores láser que detectan el momento exacto del contacto y los motores tensan los cables al instante. Eso quiere decir que el robot sabe cuándo engancharse y cuándo soltarse, todo automáticamente en milisegundos. Y las primeras pruebas se hicieron aquí en la Tierra, sobre mesas que simulan baja fricción y luego en la ISS. Y después de alrededor de 20 meses guardados en un cajón, pues el resultado fue una fuerza de 3.5 newtons, suficiente para poder mantener a un robot de 10 kilos firmemente anclado mientras inspecciona. Además, el sistema es redundante, eso quiere decir que si una cuña falla, pues las demás siguen funcionando normalmente. Y este principio bioinspirado subió la tecnología de TLR3 a TRL5, pero todavía aún queda bastante trabajo por hacer. Controlar pues, robots en microgravedad es complicado y los ventiladores de Astrobi aún son limitados para poder hacer ajustes finos. Por eso, estos investigadores concluyen que el futuro no está en hacer los gripers más complejos, está en hacer sistemas pasivos que se alineen, que se puedan activar solos al contacto, al igual que lo hace este animalito, este gecko. Y en ingeniería aeroespacial tenemos un problema crítico, que es cómo detectar un objeto pequeño y veloz, por ejemplo, como un escombro espacial o algún microsatélite, en medio de un fondo lleno de ruido visual, como son las estrellas, como son las nubes o el resplandor solar. Aquí, nuestras computadoras actuales consumen muchísima energía intentando procesar cada píxel, pero existe un animal que nos puede ayudar, que es la libélula. Aquí
la libélula tiene un éxito de caza del 97%. Captura presas en milisegundos usando un cerebro del tamaño de un grano de arroz que consume microvatios. Y en esta investigación que se analizó, pues ellos mencionan una parte muy interesante. Mencionan a una neurona específica, la CSTMD1, que es básicamente el procesador de objetos militares más eficientes del planeta. Y lo esencial de esta neurona es que es centrífuga. Eso quiere decir que conecta ambos hemisferios del cerebro del insecto. O sea, imaginen que nuestro satélite Perusat 1 tuviera un cable de fibra óptica de alta velocidad conectando sus dos cámaras principales, de modo que el ojo izquierdo supiera exactamente lo que está en el derecho visualizando. Y esto es la CSTMD1, como una autopista de información que permite una atención selectiva. Y acá está CSTMD1, responde con una máxima intensidad a objetos de entre 1 y 2 grados de campo visual. Eso quiere decir que si el objeto es más grande como una nube o el horizonte, la neurona simplemente lo ignora. Y para nosotros, pues es esencial, es como un sistema que automáticamente ignora el clúster y se activa solo ante un punto anómalo en movimiento. Y lo más impresionante es que lo hace sin supercomputadoras. Acá la libélula usa un sistema llamado EMD, que es el Elementary Motion Detector, que básicamente aplica un retraso y una multiplicación de señales de fotorreceptores. Toma la señal de un receptor, la retrasa unos milisegundos, la compara con una señal de su vecino y si coinciden, pues detecta movimiento. Es matemáticamente simple, de bajo consumo. Podríamos implementarlo en chips neuromórficos para que nuestros satélites detecten amenazas en tiempo real sin poder agotar baterías. Además, lo interesante también es que esta neurona es adaptativa. A medida que aumenta el contraste del objetivo, su respuesta crece, tiene un punto dulce de velocidad, alrededor de 60 grados por segundo, pero si el objetivo cambia de tamaño, ajusta automáticamente su sensibilidad. Es un sistema dinámico que sabe adaptarse, que sabe congeniar con la geometría del objeto que rastrea. Y hay algo también mucho más fascinante que todo eso, que es que la CSTMD1 sabe ignorar distracciones. O sea, cuando aparecen dos presas al mismo tiempo, aplica inhibición espacial. Acá bloquea estímulos secundarios para poder enfocarse en un solo objeto. Es como si la libélula pensara que solo va a perseguir a esta mosca y el resto ya no le importa. Y para nosotros eso significa que un satélite podría ignorar el ruido de fondo y concentrarse solo en el escombro o basura espacial relevante. Y si nosotros lográramos traducir la lógica de esta neurona CSTMD1 a nuestros sistemas, pues podríamos tener satélites con detección autónoma de colisiones, podríamos reducir el consumo energético en procesamientos de imágenes hasta un casi 90% y crear algoritmos de tracking que no se confundan con el brillo de las estrellas. Y por otro lado, también tenemos a este animal. Por ejemplo, si ustedes quieren colgar un cuadro en su casa y el muro es duro, tienen que empujar con fuerza el taladro. En la Tierra nosotros tenemos gravedad y tenemos nuestro propio peso para poder ayudarnos. Pero imagínense ahora esto en la Luna o imagínense esto en Marte. La gravedad es baja. Si un rover intenta empujar un taladro hacia abajo, pues el rover simplemente se levantará del suelo. Y nosotros, para poder perforar profundo, necesitaríamos llevar toneladas de peso desde la Tierra. Y bueno, como sabemos, cada gramo que lanzamos, pues cuesta una fortuna. Y la solución está en este animal, en la avispa de madera. Aquí
pues es donde la naturaleza otra vez nos demuestra cómo podríamos abarcar ese tipo de soluciones. Este insecto lo que hace es perforar madera sólida para poner sus huevos usando un órgano que se llama ovipositor. Pero no lo hace rotando, sino lo hace con un sistema de doble reciprocidad. Y en esta investigación, el desarrollo del taladro de doble reciprocidad, pues es una tecnología muy interesante porque funciona con un taladro. Es el taladro DRD, que tiene dos mitades con dientes que miran hacia atrás. Por ejemplo, imaginemos dos tierras que están pegadas espalda con espalda. Mientras una sube, sus dientes se anclan al suelo, generando ya una tracción. Y esa fuerza de anclaje se usa para poder empujar la otra mitad hacia abajo, que vendría a ser la penetración. Es como subir una cuerda usando solo las manos, pero una mano se agarra firmemente mientras la otra avanza y el taladro se jala a sí mismo hacia el interior del planeta. Pero no solo termina este sistema ahí, sino que la forma del taladro importa según el tipo de suelo. Acá esos investigadores probaron 6 diseños diferentes en simuladores de regolito, que es el polvo lunar. Acá descubrieron que para polvo lunar o suelos finos, los diseños cóncavos y sin dientes exteriores son muchísimo más rápidos. Para suelos que son gruesos, que son rocosos, los dientes helicoidales funcionan mucho mejor. Y esto pues nos dice algo que es demasiado importante, que necesitamos una morfología personalizada según el tipo de aterrizaje. Y para no gastar millones en pruebas físicas, pues acá en esta investigación usaron el DEM, que es el método de elementos discretos. Este sistema simula cada grano de arena, su cohesión y su interacción con el taladro. Y gracias a esto, nosotros podemos predecir si se va a atorar en Marte antes de construirlo. Es como, por ejemplo, mirar los átomos del suelo y poder anticipar el problema. Y la tercera generación de esa tecnología también es muy importante porque acá utilizan el DROT, que es el Dual Reciprocation Oscillation Drill. Y además de que este sistema sube y baja, el taladro oscila lateralmente. Y bueno, se inspiraron en el movimiento de la aleta del caudal de un pez. Y esta oscilación lateral rompe toda la fricción del suelo y permite que las mitades del taladro se anclen mucho mejor, reduciendo el deslizamiento de hasta un 90%. Incluso también incluye un mecanismo de tornillo bidireccional que permite cambiar toda la trayectoria bajo tierra, esquivar rocas y también curvar la perforación de forma controlada. Y el objetivo final, pues acá no es únicamente perforar, es también buscar vidas, es muestrear. El taladro tiene compuertas internas inspiradas en obturadores de cámaras que capturan el regolito a distintas profundidades mientras baja. Y eso nos permite traer muestras vírgenes de 2 a 3 metros bajo tierra, donde la radiación no ha llegado. Es decir, que hay mayor posibilidad de encontrar biomarcadores o incluso agua y hielo. Y bueno, después de haber analizado los mecanismos biológicos, llegamos a este punto de la convergencia. Lo que ven en pantalla es el estado de arte en ingeniería aeroespacial de vanguardia. Estas son tecnologías que están transformando la exploración planetaria para una misión de supervivencia a una de permanencia. Acá vamos a ver ejes. Tenemos el eje de interacción y robótica. En este eje contamos ya con actuadores de adhesión seca por fuerzas de Van der Waals, ya como vimos con el robot Astroid. Esta tecnología nos va a permitir manipular objetos en el vacío sin dejar residuos, eliminando la obsolencia de los adhesivos químicos. Y a esto
pues sumamos los sistemas de gestión térmica capilar sinosa que imitan la eficiencia de los vasos sanguíneos para mantener nuestros satélites operativos bajo el estrés térmico más extremo. También tenemos otro eje que es el eje de resiliencia estructural. Aquí se menciona bastante que nuestro futuro, o mejor dicho, el futuro, ya no se construye con materiales rígidos, se construye con polímeros autorreparables con enlaces dinámicos. Y acá están inspirados en este rotífero que habíamos mencionado anteriormente. Estos materiales vivos garantizan que un impacto de radiación o microasteroide no sea el fin de la misión, sea un evento que pueda ser autogestionable. Y esto se refuerza con materiales compuestos de arquitectura jerárquica que nos brinda una relación resistencia-peso imposible de alcanzar con aleaciones metálicas tradicionales. Otro punto es el que vemos que es el eje de blindaje y protección. Acá la radiación, pues, como ya hemos visto, es el mayor obstáculo para la vida y para la electrónica. Aquí los escudos radiactivos de melanina sintética nanoestructurada ofrecen una protección ligera y regenerativa. Además, para la exploración en superficie, pues los recubrimientos que son superhidrófobos, que están basados en el efecto Loto, son nuestra primera línea de defensa contra el polvo lunar, contra el polvo marciano también, protegiendo ópticas y paneles solares de la degradación por la abrasión. Y en otro eje, que es la actividad in situ, justamente lo que acabamos de ver ahora, que es para poder perforar el subsuelo y buscar biomarcadores o agua. Aquí el taladro alternativo de masa equilibrada, por el momento, es la única solución viable para plataformas ligeras de baja gravedad. Está inspirado en esta avispa de madera que nos da la profundidad que necesitamos sin el costo de lanzar toneladas de contrapeso. Entonces, el ecosistema de tecnologías avanzadas, pues nos da esta representación a una oportunidad única para nuestro país, para Perú, para poder observar la naturaleza, para poder codificar su eficiencia en nuestra infraestructura espacial. Y bueno, implementar estos sistemas pues nos va a permitir diseñar misiones más largas, que sean más ligeras y sobre todo muchísimo más inteligentes. Hasta ahora hemos visto cómo la naturaleza nos enseña a pegarnos como un gecko, a detectar objetos como una libélula, a perforar como una avispa, pero ¿qué sigue después de esto? Lo que sigue no es hacer más tecnología, es hacer tecnología que aprenda, tecnología que pueda adaptarse, que sea resiliente, igual que los sistemas biológicos que estudiamos. Sistemas que no funcionen en la Tierra, sino que puedan sobrevivir, que puedan prosperar en entornos extremos como es microgravedad o como son los suelos de polvo lunar o Marte. Y aquí es donde nuestra Tierra nos da una ventaja única. Perú es uno de los países más biodiversos del planeta, o sea, tenemos microorganismos extremófilos en los Andes que soportan radiación UV letal, tenemos plantas en la Amazonía con capacidades elásticas, con capacidades térmicas que parecen pues casi irreales. Y el primer paso pues es minar nuestro propio camino, nuestro propio laboratorio natural, crear un catálogo de estrategias biológicas nacionales aplicables al espacio, porque no necesitamos importar todas las ideas. Tenemos casi 3.800 millones de años de ID que, en nuestro propio país. Entonces, imaginemos combinar estas patentes naturales peruanas con tecnologías inspiradas en libélulas, en geckos, en avispas, en peces, mediante sensores que puedan detectar escombros en tiempo real, adhesivos secos que se sujeten sin gravedad, taladros que puedan perforar suelos marcianos sin depender de toneladas de peso. Entonces, eso nos permite imaginar misiones autónomas más seguras, que sean también al mismo tiempo más eficientes, con un verdadero potencial para poder descubrir vida, para poder descubrir agua u otros recursos fuera de nuestro planeta.
Y lo más importante es atrevernos a soñar, atrevernos a diseñar pensando en sistemas que sean adaptativos y sostenibles, sistemas que nos enseñen a cuidar también nuestro planeta mientras exploramos el espacio. Entonces, si algo debemos llevarnos de todo esto, es que la naturaleza ya resolvió los problemas que nosotros apenas empezamos a entender. Ahora solo nos queda aprender, nos queda adaptar y aplicar. Y es así como estamos transformando la inspiración biológica en soluciones espaciales que harán posibles misiones hoy imposibles. Muchísimas gracias a todos con su atención. Pues cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla por medio del chat. O si no, si ya no alcanza el tiempo, la pueden hacer por medio de mis redes sociales, mi Instagram o por medio de mi correo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimada Natalie. Impresionante su ponencia de hoy. Y felicitaciones y agradecimiento. Hay algunas preguntas que en el chat se han recibido. Te agradecería si se pueden resolver algunas, por favor. Claro. Ok. Es increíble el potencial de los mecanismos animales en la supervivencia espacial. ¿Alguno de estos mecanismos se podría usar para la supervivencia dentro de la Tierra o es solamente espacial? Y si no son los mencionados, ¿habrá otros animales? Muy buena pregunta, Santiago. Claro que sí. Actualmente, pues, esta ponencia estuvo enfocada en temas espaciales, pero existen, pues, mecanismos bioinspirados que se han aplicado a biomimética para la Tierra. Incluso el tema de la papa, nuestra papa peruana, también se ha tomado como referencia para temas de arquitectura. ¿Por qué? Porque al crecer en la zona andina, pues la papa es resistente casi a cualquier tipo de entorno, con radiación, con temas de exposición térmicas extremas, y esto pues ayuda muchísimo a que las construcciones futuras, ya sea aquí en la Tierra o fuera de esta, pues puedan ejercer una mayor solidez dentro de toda su solidificación e implementación. Entonces, hay muchísimos sistemas vivos que nos ayudan a comprender mejor de qué manera nosotros podemos aplicar esto tecnológicamente para el servicio de la humanidad. El servicio de la humanidad no solo hay que pensarlo en el espacio, también hay que pensarlo aquí en la Tierra. Y entiendo que sí, se están desarrollando ya hace algún tiempo atrás diversos tipos de temas biomiméticos inspirados. Y justo era lo que mencionaba en la ponencia, que hay que tomar provecho de todos los recursos naturales que como peruanos tenemos. Hay tanta biodiversidad por explorar que creo que en una de estas tantas está la respuesta a las problemáticas que actualmente nos acechan. Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. ¿Hay algún plan en el que se usen estos mecanismos animales a gran escala? Muy bien, Flavio Raúl. Actualmente no tengo esa información a gran escala, pero una de las más esenciales, pues, son los aviones. La parte de sus alas están inspiradas en las aves y es lo que a veces pasamos por desapercibido. También se inspiraron en temas de la toronja por las estructuras cuando hay choques muy fuertes o colisiones, pues estas tienen una estructura interna en que la disipación es una de las más ideales para evitar rupturas de estructuras. Entonces, hay diversos tipos de tecnologías espaciales que están usando este tipo de biomimética. Oriana Carolina Paredes Atoche pregunta, ¿existe una carrera que toque específicamente esta tecnología? Bueno, todas las ingenierías siempre van de la mano con el tema de solucionar alguna problemática. Y justo la ingeniería aeroespacial, con la que he estado llevando a cabo la ponencia, pues va de la mano con las soluciones bioinspiradas para futuras aplicaciones en el espacio. Pero en sí, todas las ingenierías pueden inspirarse en este tema de la biomimética. Creo que no existe una carrera que esté
únicamente centrada o enfocada a la biomimética, sino más bien la biomimética puede dar esa apertura a imaginar, a diseñar, a pensar y repensar incluso dentro del campo de especialización. Yo como ingeniera electrónica, tal vez alguien como ingeniero de sistemas puede también al mismo tiempo inspirarse en estos mecanismos naturales para proponer soluciones a diversas problemáticas que hay que ponerle bastante énfasis también. Gemilio Duarte. Hola Nati, tu ponencia me ha inspirado mucho. Quería preguntarte algo. ¿Qué animal o planta tiene un mecanismo que la ciencia aún no ha podido copiar? Muchas gracias, Duarte. A ver, hay muchísimos mecanismos que no han podido copiarse. Esos que he mencionado, pues, son los que se están estudiando. Hay otros que ya se han llevado a cabo, pero hay diversos. No podría mencionarte uno en específico, ya que son muchísimos mecanismos que aún la ciencia no ha podido descifrar por completo cómo es que con la tecnología que actualmente poseemos podemos replicarlo. Por ello que es importante conocer ese tema de la biomimética, es importante reconocer que nuestros recursos pueden ayudarnos a proponer soluciones que pueden cambiar el rumbo de la historia. Pero no tengo a la mano esa respuesta. Si gustas, me puedes enviar un correo más adelante y con gusto te paso la información de los papers que tengo. Estimada Natalie, ¿qué podemos decir? A nombre de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento por la ponencia de hoy. Para información de todos, reitero, nombre, Natalie Rojas Barnett. Gracias por tu brillante exposición sobre sistemas biomiméticos para tecnología espacial avanzada. Importante tema que estamos seguros ha sido de interés de los oyentes, y decir también que tu experiencia, claridad técnica y capacidad para transmitir estos conceptos complejos de manera accesible han enriquecido significativamente este espacio académico. Igualmente, tu contribución fortalece nuestro compromiso institucional con la difusión del conocimiento científico y tecnológico espacial, promoviendo una cultura orientada hacia la innovación y las buenas prácticas en operaciones satelitales, espaciales. Valoramos profundamente tu dedicación y el tiempo brindado a nuestra comunidad. Muchas gracias, estimada Natalie. Muchas gracias a usted, gracias Andrés por toda la moderación. Ha sido un gusto y hasta pronto. Gracias con todos. Gracias. Y a todos ustedes también, gracias por su participación en este espacio de aprendizaje y diálogo. Recuerden que su interés fortalece el compromiso de CONIDA por acercar la ciencia espacial a todos los peruanos. Concluyendo esta jornada, reiteramos el agradecimiento de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, a todos los participantes por su activa intervención y entusiasmo. Eventos como este reafirman nuestro compromiso y propósito de impulsar espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración que fortalecen el desarrollo espacial del Perú. Animamos a cada uno de ustedes a seguir promoviendo la investigación, la formación especializada y el uso responsable de las tecnologías espaciales. Damos por cerrado el evento de hoy, deseándoles muchos éxitos en sus actividades y esperando contar nuevamente con su valiosa presencia en nuestras próximas sesiones. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, la página web institucional, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, donde podemos compartir mayor información. Por su atención, muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Adiós.